Generalmente, cuando los sectores transformadores hablan de expandir los derechos sociales, los sectores conservadores responden con el comodín de los deberes. Que muchos derechos, pero que nadie se acuerda de los deberes. Les apuesto que más de alguien habrá escuchado ese cuento por ahí. El concepto de deber, cuando sale de la boca de las y los defensores del orden vigente, se comprende desde la subordinación. El deber se comprende desde la obediencia con lo que reglamentariamente está por encima de nosotras y nosotros. Es como el peso de la noche, que dijo alguna vez Diego Portales, en que las instituciones y las leyes, aun siendo leyes sofocantes e injustas con las condiciones del vivir popular, se yerguen sobre nosotras y nosotros. O sea, el deber queda definido como subordinación y obediencia a la estructura del orden vigente. Me parece que el deber como concepto no hay que dejárselo en bandeja a los sectores conservadores. Los sectores transformadores deberían apropiarse de la palabra, problematizarla, reflexionarla y proponer otro marco de sentido político para el significado de la palabra deber y deberes. Eso es lo que quiero proponer aquí. Un discurso sobre los deberes que tuerza esa dimensión vertical y subordinada, y para ello me parece que hay que comenzar con el concepto comunidad. El origen del concepto comunidad nos lleva a la palabra latina communis. Si diseccionamos la palabra, tenemos la raíz munis junto al prefijo co. Comunis. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque la raíz munis significa deuda, y el prefijo co alude al compartido. Por lo tanto, comunidad en su origen etimológico hace alusión a la compartición colectiva de una deuda. Deuda colectivizada, ese es el origen del concepto comunidad. Nos articulamos desde la deuda originaria. Si lo pensamos, por ejemplo, la deuda con las y los cuidadores en nuestro nacimiento y crianza, por ejemplo, la deuda con el lenguaje, por ejemplo, la deuda con la lectura y los debates, que me han permitido tener un mínimo de capacidad reflexiva para grabar este video. La deuda con esa acumulación histórica de saberes que necesitamos para desarrollar nuestros trabajos diarios, etc. Tenemos una deuda social con las y los otros, sean de nuestra época o sean de épocas pasadas, que es de tal magnitud que no puede ser saldada. Cuando yo tengo una deuda, estoy debiendo. Adeudar es deber, y es en función al deber esa deuda con la del otro que se va produciendo y reproduciendo nuestro vivir social. Ahí aparece otra dimensión del concepto de deber. Como decía un filósofo alemán que vivió muchos años en Chile, Franz Hinckelamert, yo soy porque tú eres. Yo soy solamente porque tú eres. Por lo tanto, si intentamos dejar de lado la idea obediencial y subordinante del deber, ese que tanto le gusta a las y los defensores del statu quo y a varios voceros del rechazo, digámoslo, se nos allana el camino para pensar el deber como deuda social, con nuestras vecindades, con nuestras familias, con nuestros centros educacionales, laborales, sindicales, territoriales, etc. Un deber que pueda ser pensado como responsabilidad colectiva por el vivir compartido, como mencioné largamente en mi video columna anterior. El deber, entonces, pasa de su dimensión vertical y punitiva a una dimensión horizontal y ética. Si vamos entendiendo al deber como deuda compartida, el deber sería sinónimo de responsabilidad compartida. Con esta concepción de deber nos damos más responsabilidad. Y tener más responsabilidad es tener más poder. Deber, responsabilidad y poder. Esa es la tríada de conceptos fundamentales. Aquí, tal como en mi video columna anterior, sobre la distinción entre el sustantivo vida y el verbo vivir, el poder debemos entenderlo también más como verbo que como sustantivo. El poder como verbo infinitivo de lo que podemos. Mientras más poder, más podemos. Por lo tanto, los límites de lo políticamente posible dependerían más de nosotras y nosotros, las y los comunes y corrientes, y no de una casta política que nos mal representa, como también mencioné en otra videocolumna. Creo que todo lo que he dicho hasta ahora se puede ver en la propuesta de nueva constitución, cuando dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, o cuando dice que Chile se constituye como una república solidaria. Ya en este primer artículo se da cuenta de esa ética de la responsabilidad y la deuda compartida. Más adelante, en el capítulo de participación democrática, se lee
que la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. También que el Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. La democracia directa es la distribución del poder y la profundización de este deber compartido. Y si a esto último le sumamos la posibilidad de iniciativas populares de ley y el reconocimiento de los trabajos de cuidados, entre otras cosas, evidentemente, aparece en su esplendor ético el deber horizontalmente concebido. Ojo que ni el apruebo ni la nueva constitución van a provocar por arte de magia que amaine la crisis política en la que estamos. Pero lo cierto es que con la distribución de poder que propone la nueva constitución, tanto los aciertos como los errores de la construcción de futuro van a depender un poco más de nosotras y nosotros. Allí está la clave, ahí está lo fundamental. El 5 de septiembre la vida no se va a volver color arcoíris, no se va a confitar el mar, tampoco vamos a galopar unicornios, sino que se va a plasmar constitucionalmente una concepción de deber horizontal. Y es ese un cambio de paradigma radical que para que se haga realidad va a haber que trabajar políticamente en los próximos años. Ahora, con todo lo que he dicho, cuando los sectores transformadores hablen de la profundización de los derechos sociales y algún militante del conservadurismo replique con esta cantinela de los deberes, se le puede responder que sí, que también hay que profundizar en los deberes, pero que esa profundización implica una redistribución radical del poder.